Hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Ya será la próxima semana que Dios mediante estaremos retomando nuestra serie del libro de Efesios. Pero en esta noche quisiera compartir este texto de Lucas capítulo 5, versículo 17, a propósito del tiempo que tuvimos esta semana con el Ministerio de Operación Esperanza Renovada, haciendo estas clínicas tanto en Pedernales como en el Colegio Bautista Cristiano Belén. Lucas capítulo 5, versículo 17, dice allí la palabra del Señor: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Vamos a orar. Padre, en esta noche nosotros damos gracias porque tú nos has traído en el día de hoy, en este momento nos has traído aquí a tu casa. Qué bueno que hemos podido alabarte y adorarte a ti con gozo, recordando tu maravillosa gracia en favor de nosotros pecadores. Recordando, Señor, que ciertamente tú eres digno de ser alabado. Y rogamos, Padre, que en la medida que nosotros abrimos tu palabra y exponemos tu palabra, nosotros tengamos aún más razones para adorarte, para alabarte, para engrandecer tu nombre. Porque ciertamente grande es tu misericordia, grande es tu gracia para con nosotros. Y en esta noche, oh Señor, rogamos que tu Santo Espíritu obre en medio de aquellos que están aquí presentes, en medio de aquellos que están escuchando tu palabra, para que tu Santo Espíritu traiga convicción de pecado y traiga también el perdón de pecados. Esto lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como compartí brevemente con ustedes esta mañana, en esta semana nosotros tuvimos la gran bendición de servir primero al Señor junto a los hermanos de este ministerio de Operación Esperanza Renovada. Y estuvimos teniendo operativos médicos tanto en la Iglesia Bautista Cristiana en Pedernales como también en el Colegio Bautista Cristiano Belén, que está en Manogayabo. Estos operativos médicos representan una gran oportunidad para nosotros de poder compartir para las necesidades médicas que tienen algunas personas,
pero no solamente para atender estas situaciones de salud, sino que sobre todo nos dan a nosotros oportunidades muy buenas de compartir el Evangelio con tantas personas que lo necesitan. Varios hermanos de nuestra iglesia se trasladaron hasta Pedernales, nos acompañaron allá. También algunos se unieron en Mano Guayabo para ayudarnos en esta misión durante esta semana. Y realmente es impresionante ver la organización, ver la logística de estos hermanos que ya tienen años haciendo clínicas, haciendo operativos médicos literalmente por todas partes del mundo. Es impresionante ver la organización con la que el equipo de doctores, las enfermeras, todos los ayudantes, cómo ellos vienen bien entrenados desde fuera, la organización que ellos manifiestan mientras están aquí en la iglesia, en el colegio, en la organización de la silla, en los lugares donde van a atender a las personas, la manera en que entran las personas, pero sobre todo esto está siendo dirigido para que en un momento preciso, en grupitos de 15 a 20 personas, todos aquellos que son atendidos, ya sea por el médico general, por algún oculista o por algún dentista, todas las personas que pasan por ahí reciben el mensaje del Evangelio. En 3 días de clínicas, nosotros atendimos a más de 650 personas. A muchos se les sacaron muelas y la hermana Rosemary, que es una dentista de nuestra iglesia, estaba sorprendida por la técnica de este señor. Yo no sé cuántos de ustedes vieron al dentista, pero este es un hombre grande que tiene unas manos grandísimas también y que realmente da miedo. Pero una de las cosas que él dice es que a él le enseñaron en la escuela de dentista que las manos nunca entran a la boca del paciente. Y realmente usted veía persona tras persona que pasaba por las manos de este señor, que salían, uno veía que tenía cierta molestia, pero realmente ninguno estaba gritando, ninguno estaba adolorido. Hay algunos que dicen que es después que le pasa el efecto de la anestesia, pero realmente fue impresionante ver cómo estas personas pasaban por la mano de este señor y estaban tranquilitas. A otros se le dieron lentes. Incluso sobraron aquí algunos lentes que vamos también a entregar a una doctora que nos estuvo acompañando, una doctora de Oviedo, que nos ayudó a hacer la diligencia para los permisos para que estos hermanos pudieran estar haciendo este operativo médico. Dimos muchísimas medicinas, vitaminas, medicinas para parásitos, para dolor de cabeza y otras cosas más, pero vuelvo a repetir una vez más, el propósito de todo este movimiento era que en un momento específico, de manera muy puntual, de manera en una ubicación donde no eran interrumpidos, donde no había bulla, estas personas pudieran escuchar el mensaje del Evangelio. Y gracias al Señor, de estas 650 personas o más de 650 personas, por lo menos 13 personas hicieron profesión de fe en Pedernales. Y escribimos allí en una mascota los nombres, los teléfonos, las direcciones de estas personas. Se la entregamos al pastor Andrés Benítez para que él y los hermanos de la iglesia allí puedan darle seguimiento a estas personas que hicieron profesión de fe. En el Colegio Bautista Cristiano Belén hubo 2 personas que mostraron interés y también le vamos a estar dando seguimiento a estas personas. El hermano de Níger y yo tuvimos el privilegio de poder predicarle a todas estas personas. Y realmente mi admiración para el hermano de Níger, porque en muchas ocasiones yo tuve que irme por más de 2, casi hubo una ocasión que el hermano de Níger estuvo predicando por 3 horas de corrido. Y él con el mismo entusiasmo, con el mismo gozo de poder predicar el Evangelio. Y las veces que yo compartí el Evangelio, pues yo compartí precisamente este pasaje que en la noche de hoy acabamos de leer. Compartí con ellos este pasaje por la relevancia que tiene con el operativo médico y el hecho de que de manera especial en este pasaje se nos presenta que el poder del Señor estaba sobre el Señor Jesucristo para sanar.
Pero más importante que esto, compartí este mensaje por la enseñanza que contiene. La enseñanza que el mismo Señor Jesucristo aquí está enfatizando. Y es que la necesidad más urgente que el hombre tiene es la del perdón de pecados. Oiga bien, la necesidad más urgente que el hombre tiene es la del perdón de pecados. Yo compartía con estas personas algunos que veía que estaban un poquito molestos o adoloridos por las muelas, otros que tal vez tenían problemas de parásitos, otros que no podían ver. Había un señor, que no quiero ser muy gráfico, pero le sacaron unos pegotes de cera de la oreja, y que cuando a este señor le sacaron eso de sus dos orejas, adentro en el oído, por ahí adentro, este señor se puso tan contento porque por fin podía escuchar. Y fueron con distintas necesidades, pero sin lugar a dudas que la necesidad más urgente que todas esas personas tenían y que todo ser humano tiene es la de escuchar esta palabra del Señor Jesucristo: tus pecados te son perdonados. Es interesante ver cómo el Señor Jesús les presenta esta necesidad en medio de una sección en las Escrituras donde se está enfatizando precisamente el poder del Señor Jesucristo para sanar. Ya leímos cómo en el versículo 17, y hemos hecho énfasis que al final del versículo 17 se dice que el poder del Señor estaba con él, estaba con Jesús para sanar. En la sección anterior que leyó el hermano de Níger, el versículo 15, dice que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase también de sus enfermedades. Y si bien es cierto que la fama del Señor Jesús se había extendido por su enseñanza, tanto así que, como vemos en el principio de la lectura de esta noche, en el versículo 17, los fariseos y doctores de la ley habían ido donde estaba el Señor Jesucristo para escuchar de su enseñanza. Sin embargo, yo creo que es muy probable que las masas, es decir, la mayor cantidad de personas, iba donde estaba el Señor Jesucristo porque tenían algún problema, tenían alguna enfermedad, que querían, al escuchar del poder, al escuchar de la fama de Jesús para poder sanar, ellos acudían a Jesús con esta necesidad para que el Señor Jesucristo les pudiera sanar. Sin embargo, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos algo muy claro. Y es que Jesús no hacía milagros simplemente por sanar a las personas. No hacía milagros simplemente para crear un gran nombre, una gran fama y que las multitudes le siguieran a él. Él no hacía milagros para que en su cuenta de Twitter tuviesen muchos seguidores. No, los milagros y la manifestación del poder del Señor Jesucristo para sanar no era la sanación en sí mismo. Tenían un propósito evangelístico de atraer al pecador necesitado hacia Jesús. Ya fuera un leproso o un ciego, ya fuera un endemoniado o aún una persona como en el caso de Lázaro que ya había muerto y estaba sepultado. El propósito de todos estos milagros, el propósito de todas estas sanaciones eran hacer exaltar y relucir el poder y la gloria del Señor Jesucristo. Que el hombre pecador fuera atraído a Jesús, no simplemente para sanación, sino más importante, para salvación. Esto es evidente de manera especial en los evangelios y de manera particular en el libro de Mateo, el evangelio de Mateo. Nosotros vemos cómo Mateo nos presenta que después de cada una de sus enseñanzas, el Señor Jesucristo hacía milagros. Y parte de esto era precisamente para que por medio de los milagros la gente supiera que este no es un maestro cualquiera, este no es un maestro más, no, este tiene poder. Y efectivamente eso es lo que nosotros encontramos
en este pasaje. El versículo 18 nos presenta a un individuo que tenía una situación muy precaria. Y la condición de él, la enfermedad que él tenía realmente era urgente. Sin embargo, una vez más yo quiero presentarles a ustedes que la necesidad más urgente que el hombre tiene es la del perdón de sus pecados. Miren conmigo el versículo 18, dice aquí que sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Miren la condición urgente del hombre. Era un hombre paralítico. Gracias a Dios, todos ustedes en esta noche han podido venir aquí con sus dos piernas. Yo no he visto a ninguno que haya entrado en silla de ruedas. No he visto a ninguno que lo han traído en una camilla. Sí he visto tal vez algunos que andan con su bastón. Pero gracias a Dios todavía ustedes pueden moverse. El caso que tenemos ante nosotros en este pasaje era el de un paralítico. Y conocemos lo que es un paralítico, un inválido, una persona que no podía moverse, una persona que no podía valerse por sí mismo. Dependía de los demás para todo. Dependía de los demás para que le dieran de comer, para que lo llevaran a hacer sus necesidades, para que lo bañaran cuando alguien tuviera tiempo, para moverse de un lugar a otro. Es decir, era una persona que realmente tenía una necesidad urgente. Esta situación era difícil para su vida. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas nos dice con exactitud cuántos años este hombre había estado en esta condición, pero el punto es que se encontraba en esa situación. Una situación que ante los ojos de cualquier persona era urgente, era difícil. Y por esto entonces no nos sorprende que unos hombres tuvieron que llevarlo hacia donde estaba Jesús. El libro de Marcos identifica que fueron 4 hombres, aunque aquí en Lucas no se nos dice. Entonces vemos en primer lugar que realmente la condición de este hombre paralítico era urgente. Esta condición física era difícil y era una buena oportunidad para el Señor Jesucristo manifestar su poder en sanar a este hombre paralítico. Sin embargo, no era únicamente la condición del hombre que nos presenta la urgencia de esta historia, sino que vemos que cuando los hombres que llevaron al paralítico a la casa donde estaba Jesús, mire conmigo el versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo, es decir, cómo entrar a este paralítico hasta la presencia del Señor Jesucristo, dice allí, no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Recuerden que el Señor Jesucristo ya era famoso. Primero, por su enseñanza había traído a los fariseos, a los doctores de la ley. Pero segundo, por su poder y cómo él estaba sanando. Y este pasaje nos dice que el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Lo que debemos suponer entonces que había muchas personas llevando a sus enfermos hasta donde estaba el Señor Jesús para que Jesús manifestara su poder y los sanara. Y la situación era tan difícil que estos paralíticos, maniobrando con la camilla donde llevaban al paralítico, no veían la manera por donde entrar. Tal vez el paralítico decía, no, miren, hagan la fila, no, miren, pídanle a alguien que nos den un pase. Pero esto pudo haber desanimado a los hombres que lo estaban llevando fácilmente. El jueves, cuando fuimos a Mano Guayabo, nosotros nos fuimos por la prolongación de la avenida 27 de febrero. Y ustedes saben que por ahí está una de las oficinas de AMET o no sé si es de la OMSA. Y ahí entonces, ¿saben lo que estaban haciendo? Estaban entregando las revistas. ¿Cuánto? No, bueno, no voy a preguntar cuánto de ustedes les falta por buscar su revista. Pero eso era cuadra tras cuadra tras cuadra, una fila larguísima de vehículos esperando que los atendieran para darle la revista.
Y después que usted veía que había ya como una entrada, todavía los carros subían por esa curvita y uno no veía dónde era que empezaban a atender a las personas. Si fuera yo que me tocara ir a hacer la revista, yo dijera, no, yo así no voy a hacer la revista. Yo me desanimara por la cantidad de personas, por la multitud que había allí que necesitaba ser atendida por esas autoridades. Y yo poniéndome en las sandalias de estos hombres que están llevando al paralítico, veo esta cantidad de gente que está rodeando la casa del Señor Jesucristo, la casa donde se encontraba el Señor Jesucristo. Y yo digo, mira, mi hermano, yo lo siento mucho, intentamos, tú sabes que vinimos hasta aquí, te cargamos, pero está difícil la situación, está complicado que hoy tú puedas ver a Jesús. Y a pesar de lo difícil que era esto, estos hombres buscaron la manera de llegar hacia donde estaba el Señor Jesucristo. Seguimos leyendo el versículo 19 y dice que subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Estos individuos, estos probablemente amigos del paralítico, llevaron al paralítico allí, vieron la multitud, pero eso no les detuvo. Ellos se atrevieron a subir estas escaleras que había en estas casas y subieron al techo de una casa que no era de ellos. Y aunque es cierto que estos techos no son como los de hoy, de varilla y de cemento, y que tal vez no era tan traumático el hacer un hueco en el techo, mire, como quiera, no es su casa para hacer un hoyo allí en el techo y bajar a este individuo. Pero ellos no tuvieron que ver con eso. Ellos no les importó lo que la gente estaba pensando acerca de estos individuos que estaban metiendo por el techo de una casa ajena a esta persona. ¿Por qué? Porque ellos entendían que él estaba en gran necesidad, que la condición física de este hombre requería medidas drásticas, urgentes, porque ellos entendían que Jesús era poderoso para sanar a este hombre paralítico. Entonces, una vez más, pensemos en la condición urgente de este hombre paralítico, cómo él estaba, que no se podía valer por sí mismo, que no podía llegar por sí mismo hasta donde el Señor Jesucristo, que probablemente tenían que darle la comida, que probablemente tenían que bañarlo, que probablemente tenían que llevarlo a todo lo que él tuviera que hacer. Pero no solamente esto, sino que vemos la situación difícil también con la multitud. Y a pesar de esto, cómo ellos se atrevieron a subirse por el techo y hacer el hoyo allí en el techo para bajar al paralítico delante del Señor Jesucristo. Porque ellos entendían que la situación de este hombre requería esto. Ahora miren lo interesante de esta historia. Ciertamente era una gran oportunidad que tenía el paralítico de resolver este problema, su condición física, que era triste, que era difícil. Y ya por fin, cuando está delante del Señor Jesucristo, miren el diagnóstico que hace Jesús, o por lo menos lo que nosotros podemos entender que es el diagnóstico del Señor Jesucristo. Dice el versículo 20, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Después de todo lo que este hombre había esperado en esa camilla y todo lo que él había sufrido allí, después de que por fin consiguió que estos hombres lo llevaran a la casa y les animó y le dijo, no, mira, si tienen que meterme por el techo, métame por el techo para que Jesús me sane. Después de todo lo que este hombre tuvo que pasar, yo me imagino, y poniéndome en esta camilla, que yo lo que estoy esperando es que el Señor me diga, levántate, toma tu lecho y anda. Pero eso no fue lo que le dijo Jesús. ¿Por qué el Señor Jesucristo no le dijo esto? Sino que le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Saben por qué?
Porque más urgente que su necesidad física, más crítico que la condición en la que él se encontraba, era su problema espiritual. El mismo problema que cada uno de nosotros tenemos. La misma necesidad que cada uno de nosotros tenemos, y es la de escuchar estas palabras: tus pecados te son perdonados. Déjame ilustrarle esto de una manera que tal vez nosotros estamos más acostumbrados. Es posible que en alguna ocasión usted haya ido a la clínica porque se siente que le duele la cabeza o porque tiene algún problemita. Ustedes saben que hace como un mes mi esposa y yo fuimos a la clínica porque ella no se sentía bien. Teníamos planes de irnos para el interior ese día y decidimos, vamos a pasar por la clínica para que te den algo y te pueda mejorar, y nosotros nos vamos. Pero cuando llegamos allí y pensábamos que era algo sencillo, las enfermeras le hicieron un estudio de la sangre, le hicieron un análisis de la sangre, una vez, 2 veces. Le dijeron, pero mire, nosotros no le encontramos plaquetas. Usted no se puede ir de aquí, a usted hay que ingresarlo ahora mismo. Nosotros tenemos que llamar a un hematólogo para ver qué es lo que vamos a hacer, porque esto no es normal. Y nosotros que fuimos con un problemita, pensando que era algo sencillo, que tal vez con una medicina lo íbamos a resolver, sucede que era algo muchísimo peor. ¿Cuántas personas no han entrado tal vez en una cirugía o han estado en un proceso de cirugía pensando que ya por fin van a salir de un problema y de repente le dicen, no, pero mire, usted tiene esta otra situación? ¿Saben qué pasa? Que muchas veces nosotros consideramos que tenemos una necesidad muy urgente, ya sea de salud, ya sea una necesidad económica, ya sea una necesidad de algún problema de relación en nuestra familia, y pensamos que eso es lo más grande, pensamos que eso es lo más urgente. Pero el Señor nos ha dejado este pasaje para que entendamos que la mayor necesidad, la necesidad más urgente que tiene el hombre, es la de escuchar: tus pecados te son perdonados. A pesar de la condición tan difícil en la que se encontraba este paralítico, a pesar de cómo el Señor Jesucristo vio el esfuerzo que hicieron estos hombres en llevarlo allí para sanarlo, el Señor Jesús atendió algo mucho más importante. Y nosotros tenemos que estar conscientes y prestar atención a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y ponernos en la camilla de este paralítico y reconocer que cualquier sea la condición, la situación, que yo pienso que es lo más importante, lo más urgente, yo entender que lo más urgente para mí es yo recibir ese perdón de pecados de parte del Señor Jesucristo. Y esto a manera de aplicación, aunque al final voy a tener varias aplicaciones, yo quisiera entonces que consideráramos lo siguiente. Si ya tú en esta noche has recibido el perdón de pecados, tú tienes que entender que tu necesidad más urgente ya el Señor Jesucristo la ha resuelto. El Señor pudo haber terminado esta historia aquí. Y saben que aunque el paralítico tal vez le hubiese tomado un poquito procesar esta verdad, eventualmente él iba a entender que el Señor Jesucristo atendió su mayor necesidad. Y mis hermanos, nosotros debemos vivir nuestra vida a la luz de esta realidad, de que si ya nosotros tenemos paz con Dios, de que si ya por medio de Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados, no tenemos ninguna necesidad tan urgente como esta. Sin embargo, a veces nosotros vivimos pensando y resaltando todos los problemas que tenemos como si fuera el fin del mundo. Y sí es verdad que tenemos problemas, sí es verdad que tenemos necesidades, pero yo les invito a que cuando vengan a la mente estos problemas y necesidades,
ustedes recuerden que al haber puesto su fe en Cristo Jesús, su necesidad más urgente ya ha sido satisfecha por la sangre de Cristo Jesús. Y ya las otras cosas son menores. ¿Por qué? Porque lo más importante, de acuerdo al diagnóstico del doctor de los doctores, lo más importante es que nuestros pecados sean perdonados. Ahora, en este pasaje no solamente se nos presenta esta verdad de que la necesidad más urgente que tenemos es la de recibir el perdón de pecados, sino que también se nos presenta otra verdad tan importante como esta, y es que solamente en Jesús tú puedes encontrar ese perdón de pecados. Solamente en Jesús tú puedes encontrar aquella persona, aquel doctor que va a atender tu necesidad más urgente. ¿Cómo nosotros vemos esto? Bueno, porque si seguimos leyendo el versículo 21, nos encontramos precisamente con estos líderes religiosos que al escuchar estas palabras de Jesús, diciéndole al paralítico, tus pecados te son perdonados, empezaron a pensar y a cuestionar, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Dice el versículo 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, es decir, a murmurar dentro de ellos mismos, diciendo, óyeme, ¿quién es este que habla blasfemias? Pero es a este individuo que nosotros hemos venido desde Galilea, de Jerusalén, de Judea, a escuchar. Es a este blasfemo que nosotros hemos venido a escuchar. Porque hasta donde nosotros sepamos, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y en eso ellos tienen razón, tenían la razón. Que el único que puede perdonar pecados es Dios. El problema que ellos tenían era que no habían reconocido a Jesucristo como Dios. Porque eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo entonces se propone hacer. Y una vez más, nosotros podemos ver cómo el propósito de estos milagros, el propósito de estas sanaciones, no era simplemente sanar al enfermo, aunque eso hubiese estado bien, pero el Señor tenía un propósito evangelístico, el Señor tenía un propósito redentor, el Señor tenía un propósito de mostrar su gloria, su poder, su autoridad. Y por eso en el versículo 22 el Señor Jesucristo dice lo siguiente, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Ya desde estos dos versículos, a partir de estos dos versículos, nosotros vemos cómo Jesús se va manifestando como Dios. Porque recuerden, estos fariseos, estos doctores de la ley, no verbalizaron su cuestionamiento, sino que lo pensaron. Y el hecho de que el Señor Jesucristo conocía los pensamientos de estos individuos habla de su omnisciencia, es decir, de cómo el Señor Jesucristo sabía incluso los pensamientos de estos individuos. Pero no se queda ahí, sino que el versículo 23, Él les propone una manera de comprobar que efectivamente Él tiene el poder para salvar, porque dice el versículo 23, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil decir? ¿Por qué el Señor Jesucristo les hace esta pregunta? Si nos ponemos a analizar esta pregunta, realmente es más fácil para mí decirle, mire, Joaquín, sus pecados le son perdonados. ¿Por qué? Bueno, porque ninguno de ustedes tiene la capacidad de ver el corazón del hermano Joaquín, tiene la capacidad de ver el interior del hermano Joaquín y confirmar si efectivamente yo tengo el poder, mis palabras tienen el poder para perdonar sus pecados. Por lo tanto, en cierta manera, eso es más fácil de decir. Sin embargo, Él dice aquí
en el versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si el hermano Joaquín, y Dios no lo quiera, hubiese venido aquí en una silla de ruedas y todos ustedes lo ven y saben que él no puede caminar, y a mí se me ocurre decirle, mire, levántese y ande y camine hasta allá y corra hasta allá, ¿saben qué? Todos ustedes van a tener sus ojos puestos sobre el hermano Joaquín. Y si mis palabras no tienen el poder de hacer que este hombre inválido, que este hombre que vino en una silla de ruedas no se pueda levantar y correr hasta la pared, todos ustedes van a poder verificar y van realmente a poder acusarme a mí de que yo lo que soy es un farsante. ¿Por qué? Porque en mi palabra no hay poder para hacer lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, entonces el Señor Jesucristo se propone por medio de esta sanación dar a conocer que en su palabra hay poder. ¿Por qué? Porque si Él tiene el poder para sanar, Él está también manifestando que tiene el poder para perdonar pecados. Y el versículo 25 nos dice aquí que al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. El paralítico que era dependiente de otros para que lo movieran de un lugar a otro, el paralítico que necesitó de otros hombres para llevarlo hasta donde estaba Jesús, al escuchar estas palabras poderosas de Jesús, se levantó, dice aquí, inmediatamente, al instante, se levantó. Yo no sé cuánto de ustedes ya le pasa que por las mañanas para levantarse como que le toma un poquito, que los huesos de su pie se ajusten, que la espalda como que se alinee. Y no sé si le da un poco de trabajo levantarse, pararse, y tal vez le da unos dolores en el pie en esos primeros pasos que da. Pero este hombre tenía años sin poder caminar, sin poder moverse. Y dice aquí la Escritura que al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Entonces, ciertamente Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Este pasaje nos muestra estas dos verdades sumamente importantes. La primera es que tu mayor necesidad, oye bien, tu mayor necesidad es la de tú escuchar de parte de Jesús, tus pecados te son perdonados. Puede ser que tú no seas paralítico, puede ser que tú no tengas una condición ya mortal, podríamos decir, de salud. Puede ser que tal vez tú entiendes que ahora mismo tu necesidad más urgente es la de poder poner en marcha tu negocio. Tu necesidad más urgente es la de poder conseguir el dinero para poder pagar tu casa. Tu necesidad más urgente, tú piensas tal vez en términos financieros, o tal vez tú piensas en términos, como les decía ahorita, de una situación muy dolorosa en tu familia, de alguna relación con problemas serios que hay entre esposa y esposo, entre padre e hijo, entre hermanos. Pero déjame decirte en esta noche que de acuerdo a la palabra de Dios, tu necesidad más urgente, la necesidad más urgente de cada hombre, de cada mujer, es la de escuchar estas palabras: tus pecados te son perdonados. ¿Saben por qué? Porque el único pecador no era el paralítico. La Biblia es muy clara cuando nos dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y tienen la consecuencia desastrosa, negativa, de que si tú pecaste, entonces estás destituido, estás alejado, estás separado de la gloria de Dios. Y a menos que, como también nos presenta este pasaje, esta segunda verdad,
a menos que tú acudas a Jesús, tú no vas a poder resolver esta tan urgente necesidad que tienes. Por lo tanto, en esta noche te invito a que tú reflexiones, a que tú consideres el diagnóstico del doctor de doctores y reconozcas también que tu necesidad más urgente es la del perdón de pecados. Pero que también, así como reconoces esta necesidad, acudas a Cristo, porque en Él hay perdón de pecados. Para eso fue que Él vino, para morir, para tomar nuestro lugar en la cruz, derramar su sangre de forma tal que nuestros pecados sean perdonados. Y ya para terminar en esta noche, algunas aplicaciones para nuestra iglesia de este pasaje. En primer lugar, que todo lo que hagas en tu vida sea con el propósito de dirigir la mirada de aquellos que están a tu alrededor hacia el poder y la gloria de Jesús. Todo lo que tú hagas en tu vida, ya sea en tu casa con tus familiares, con tus vecinos que viven en el mismo apartamento que tú, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, ya sea en tu trabajo, aún en la calle, que todo lo que tú hagas sea con el propósito de dirigir la mirada de aquellos que están a tu alrededor a la gloria y el poder de Jesús. Ese renombre y fama que Jesús había adquirido, Él lo utilizó precisamente para dirigir a aquellos que estaban a su alrededor a que reconocieran su necesidad más urgente, la del perdón de pecados, y así aprovechar para dirigirlos a la cruz, para que allí encontraran el perdón de pecados. Obviamente nosotros no somos Jesús, no tenemos el mismo poder para sanar y hacer esos milagros que Jesús hizo, pero sí podemos reflejar la gloria y el poder de Cristo por medio de nuestras vidas transformadas. Mientras estuvimos en Pedernales, el hermano de Níger tuvo la oportunidad de hablar con el dueño del hotel donde nosotros nos quedamos. Y estuvo compartiendo este señor con de Níger una experiencia pasada que él había tenido con un grupo misionero que supuestamente, o supuestamente no, que fueron a construir una iglesia. Este grupo aparentemente no dio muy buen testimonio porque regresaban todos sucios y ensuciaban el hotel, hacían muchísima bulla, no tenían en cuenta a los demás huéspedes que estaban en el hotel. Y realmente este señor quedó con una muy mala impresión, tan mala, que él decidió que no iba a recibir ningún otro grupo misionero. Y después que de Níger me dijo esto, yo entendí por qué cuando nosotros fuimos a hablar con él, él puso cierta resistencia, a pesar de que era un buen negocio recibir a todos estos americanos, su hotel prácticamente se le iba a llenar. Sin embargo, él como que no estuvo muy dispuesto y al final fue que lo pudimos convencer. Y el último día, él le dijo a de Níger y de Níger compartió con nosotros el buen testimonio de este grupo. Miren, estos doctores, enfermeras, ellos no se le acercaron a hablar verbalmente con él, a testificarle, a predicarle, pero sus acciones y sus actitudes fueron tan buen testimonio que este señor quedó abierto para escuchar el evangelio. Y nosotros le dijimos al pastor Benítez, mire, aproveche cómo está este señor ahora después del buen testimonio de este grupo. Y el punto es, mis hermanos, que con nuestras acciones, con nuestro testimonio, nosotros debemos dirigir a todas las personas que están a nuestro alrededor a que se cuestionen ellos, ¿por qué es que este hombre, por qué es que esta mujer es distinto? ¿Por qué no reacciona así cuando el jefe nos dice de tal o cual manera? ¿Por qué tiene esta ética de trabajo? ¿Por qué no se fija en los exámenes de la universidad? ¿Qué es lo que tiene este individuo que lo hace distinto? Y que en ese cuestionamiento entonces nosotros aprovechemos para dirigir a esa persona
al poder y la gloria de Cristo. También, en segundo lugar, como el Señor Jesús, nosotros debemos también comunicarle a la gente que la mayor y la más urgente necesidad que tiene la gente es la del perdón de sus pecados. Muchas veces, mis hermanos, nosotros mismos nos olvidamos de esta realidad y vemos a las personas que nos rodean, que están pasando por alguna aflicción, por alguna necesidad, y pensamos, wow, qué situación tan difícil está pasando esa persona. Y tal vez ante esa necesidad nosotros nos acercamos y le ayudamos de una manera u otra. Pero perdemos de vista, mis hermanos, que la mayor necesidad que la gente tiene es la del perdón de sus pecados. Y por lo tanto, entonces nosotros, así como somos movidos para ayudar a una persona que está pasando hambre, que tiene algún problema de salud, vamos nosotros también a movernos para reconocer y para avisarle a la gente que su mayor necesidad es la del perdón de pecados. En tercer lugar, como los amigos o como aquellos que llevaron al paralítico, nosotros también debemos conmovernos al ver la necesidad en la que se encuentra la gente y no solamente conmovernos, sino hacer algo al respecto. Es interesante que estos hombres, que una vez más no sabemos si eran amigos del paralítico, pero estos hombres vieron la necesidad del paralítico, se conmovieron y lo llevaron hasta donde estaba Jesús, pero no solamente cumplieron con llevarlo y hacer el esfuerzo de presentarlo donde Jesús y dijeron, bueno, no se puede, hay demasiada gente, sino que fueron la milla extra, subieron el techo, hicieron un hoyo en el techo hasta que por fin lo presentaron hasta donde estaba Jesús. Déjame hacerte una pregunta, ¿qué tanto te esfuerzas tú para llevar a tu vecino, para llevar a tu compañero de trabajo, para llevar a tus padres, para llevar a tus hijos, para llevar a tus primos hacia donde está Jesús? ¿Será que acaso tú y yo no nos conmovemos al ver que la mayor necesidad de esta persona es que sus pecados sean perdonados? Porque de lo contrario es el juicio eterno. Si nosotros reconocemos esta realidad, vamos, al igual que estos individuos, a hacer algo al respecto. Pero también vemos cómo estos que llevaron al paralítico tuvieron fe en el poder de Jesús. Y si bien es cierto que ellos tuvieron fe en el poder de Jesús y tal vez lo que ellos tenían en mente era la sanación del paralítico, nosotros que ya hemos aprendido esta lección que el Señor Jesucristo nos está dando aquí, nosotros que ya conocemos que mayor o que más urgente que cualquier condición física, que cualquier condición económica, que cualquier condición de relación en la que nosotros podamos encontrarnos, es esta urgente necesidad del perdón de pecados, vamos nosotros también a tener fe de que Jesús puede salvar al pecador necesitado. Muchas veces y tristemente nosotros pensamos de algunas personas como que no, es que realmente ya ahí no hay mucho que hacer. Pero estos individuos tuvieron fe. Y es interesante que dice el versículo 20 que al ver la fe de ellos, el Señor Jesucristo respondió a la fe que estas personas tuvieron. Y esto significa, mis hermanos, que nosotros no podemos desmayar en nuestras intercesiones en favor de aquellos que necesitan el perdón de pecados. Por lo tanto, mis hermanos, no desmayemos. Aprendamos de estas lecciones que encontramos en este pasaje, que la más urgente necesidad que tiene el hombre es la del perdón de pecados y que el único que puede resolver, el único que puede satisfacer esta necesidad es Cristo Jesús. Entonces,
vamos nosotros a movernos. Vamos nosotros a reconocer la condición crítica, desesperada, urgente en la que se encuentran las personas a nuestro alrededor y vamos a asegurarnos de hacer todos los esfuerzos posibles para llevarlos hacia el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en esta noche nosotros damos gracias porque encontramos en tu palabra de una manera muy clara que la mayor necesidad, la más urgente necesidad que tiene el hombre es recibir el perdón de pecados de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, oh Señor, porque tú no solamente nos revelas esta necesidad, esta condición crítica en la que nos encontramos, sino que también en Cristo nos provees la medicina que necesitamos, nos provees la salvación, nos provees el perdón de pecados. Ruego, Señor, por aquellos que se encuentran aquí presentes en la noche de hoy, que en esta noche tal vez por primera vez han escuchado esta voz de alerta, que tal vez en esta noche por primera vez han escuchado este diagnóstico, que su mayor necesidad es la del perdón de pecados. Ruego, Dios, que tu Santo Espíritu obre en estas personas, para que en esta misma noche, urgentemente, rápidamente, acudan a Cristo para el perdón de pecados. Y Señor, aquellos de nosotros que ya hemos recibido el perdón de pecados, ayúdanos a ser sensibles a aquellos que nos rodean. Ayúdanos a conmovernos y a movernos por aquellos que todavía necesitan el perdón de pecados. Que tu poder y tu gloria sea manifiesta por medio de nuestras vidas y que así muchos acudan a la cruz de Cristo. Esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo y para gloria de Él. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.